Entonces, ¿cómo funciona un gran modelo de lenguaje? Bueno, es como una entrada de texto que entra al modelo de lenguaje y el modelo de lenguaje entiende ese texto, lo procesa y me da una respuesta. Una forma súper sencilla de explicar algo muy complejo es que es como que yo les diga a ustedes, no sé cuántos se acordarán de su clase de literatura en la escuela o el colegio, pero si yo empiezo y les digo una frase de en un lugar de la Mancha y los dejo ahí, probablemente ustedes, si se acuerdan del Quijote, me podrán completar la frase de cuyo nombre no quiero acordarme. Entonces, eso es lo mismo que hacen los modelos de lenguaje. Cuando usted les da una entrada de texto, él va a su cerebro y sabe de a qué se está refiriendo y tiene toda la tecnología y todo el poder de proceso para hacerlo a velocidades de fracciones de segundo y completarle el texto, darle una respuesta que parece ser casi que humana. Ahora, todo lo que está haciendo realmente es un cálculo estadístico de palabra por palabra. Es si después de esta palabra estadísticamente debe ir esta, y está construyendo una frase completamente a través de estadística en fracciones de segundo. Entonces, parece que nos entiende, pero lo que está haciendo simplemente es haciendo cálculos matemáticos en fracciones de segundo, pero esos cálculos de matemáticos los traduce en lenguaje que podemos aprender. ¿Okay? Entonces, la entrada de texto que lo hacemos en nuestro lenguaje y la salida de texto está hecho en el lenguaje que todos entendemos como humanos. Sin embargo, atrás de todo esto lo que hay es una representación numérica. O sea, el modelo de lenguaje sigue hablando en lenguaje máquina, por decirlo así. O sea, él se comunica como una máquina, pero tiene tecnología para hacernos el favor, si lo queremos decir así, de que entendamos las cosas. Entonces, todo está basado en su entrenamiento. Se entrenó de todos los lenguajes, y de hecho, cualquier cantidad de idiomas, no sé cuántos son los idiomas que conoce un modelo de lenguaje como ChatGPT ahorita, pero básicamente leyó o aprendió todos los textos en muchos idiomas, en decenas de idiomas, entonces puede entenderlo y procesarlo de forma rápida. Entonces, por eso es que funcionan de esa forma. Ahora, ¿cómo se logra entonces esa sensación de inteligencia que a veces nos llega a asustar? Y por eso es que la gente a veces dice, no, es que esto asusta y la inteligencia artificial realmente es algo que nos va, hay gente que incluso asegura que va a ser el fin del mundo y está hasta una discusión muy seria de si eso llega a pasar o no. Pero por el momento, la sensación de inteligencia se logra por una combinación de tres cosas. Los avances en la tecnología de aprendizaje y entrenamiento de estos modelos, el poder de proceso, porque la cantidad de proceso y los motores de proceso que tienen para hacer todo esto en fracciones de segundos a unas velocidades increíblemente rápidas, y además las enormes cantidades de datos en las que se entrenan y en las que se siguen entrenando porque seguimos proporcionando cada vez más datos. Entonces, así es que funciona un modelo de lenguaje. Ahora, vamos a dejar aquí hasta acá una primera discusión. ¿Les queda claro hasta el momento más o menos cómo funciona un modelo de lenguaje? Porque eso es clave para lo que sigue. O si tienen alguna pregunta hasta aquí, en esta ocasión sí voy a hacer algunas paradas técnicas, digamos así. Perfecto, todo el mundo está muy claro. Eso es el modelo de lenguaje. Entonces, vamos a continuar entonces con lo que es una inteligencia artificial generativa.